Desde estrellas infantiles cuyas vidas dieron un oscuro giro tras un encuentro con la adicción hasta pesos pesados de Hollywood cuya historia quedará para siempre manchada por oscuros episodios. He aquí 17 actores destruidos por las drogas. Número 17. Macaulay Culkin. Rara vez hay un rostro más reconocible que el del pequeño Macaulay Culkin cuando brilló en la gran pantalla con la icónica película navideña Solo en casa. Mi familia está en Florida y yo en Nueva York. Tras el éxito astronómico de la franquicia Solo en casa, así como de otras películas de éxito como Richie Rich, Macaulay Culkin se convirtió en un nombre muy conocido. En su momento, las películas le hicieron ganar más dinero del que sabía qué hacer con él. Pero bajo el manto de una hermosa sonrisa y una personalidad amenazadora, Culkin se estaba convirtiendo poco a poco en víctima de su propio éxito. Tras amasar una fortuna de hasta 13 millones de libras, Culkin tomó la enorme decisión de divorciarse de sus padres, un paso que provocó un importante barco en la trayectoria de su vida y su carrera. Se dice que su decisión estuvo motivada por el deseo de controlar el camino que tomaría su futuro y, por supuesto, obtener el control absoluto sobre cómo gastar su dinero. El drama mediático que siguió hizo que Culkin se descontrolara y cayera directamente en los brazos de las sustancias controladas y los medicamentos recetados, entre otros. Sin embargo, supo manejar tan bien la situación que, aparte de una detención en 2004, los medios de comunicación no poseían muchos detalles sobre el episodio. Se dice que la detención se debió a la posesión de marihuana y de una sustancia controlada sin receta. Después de que su coche fuera registrado por agentes de policía en Oklahoma en 2012, apareció en internet una foto de la estrella en la que se le veía demacrado y frágil mientras agarraba una bebida energética. Para conmoción de los fans de todo el mundo, el actor infantil parecía una sombra de sí mismo y todo el mundo se preguntaba por qué agujero negro había caído. Pero Culkin no tardó en desmentir el rumor de que había vuelto a las drogas, ya que inicialmente había anunciado que estaba limpio. Pero por muy trágica que parezca la historia de Macaulay Culkin, palidece en comparación con la siguiente. Número 16. Drew Barrymore. Desde la primera vez que todos pusimos nuestros ojos en Drew Barrymore, de 7 años, cuando interpretó a Gertie en el éxito de Steven Spielberg, E.T. en 1982, fue amor a primera vista, pero ser empujada a los focos de la fama y la realeza de Hollywood tiene un precio. Con su nueva fama, Drew pronto se encontró en un camino que podría haber destruido todo lo que se había esforzado por construir. A los 11 años, Drew había desarrollado un problema con la bebida, lo cual es bastante descabellado teniendo en cuenta que era menor de edad y no se le debería haber permitido consumir alcohol. Pero aún más salvaje es cómo se hizo adicta a la cocaína a los 12 años. Su adicción a las drogas y su estilo de vida destructivo la pusieron en la lista negra de Hollywood y podrían haber supuesto el fin de su prometedora carrera. Los antecedentes familiares de Drew pueden haber desempeñado un papel muy importante en los acontecimientos que llenaron sus primeros días. Su padre, el actor John Drew Barrymore, era un alcohólico violento y su madre apenas tenía en cuenta las responsabilidades paternas. Así que no fue una sorpresa que su vida diera un vuelco, pero con la ayuda adecuada pudo completar varios programas de rehabilitación a los 16 años y su vida volvió a la normalidad. Excepto que tuvo que elegir nuevos amigos sobrios con los que salir en lugar de la vida nocturna de Nueva York, que era una parte importante de su círculo social en el pasado. Pero los problemas no habían terminado para Drew. Tras un terrible divorcio en 2016, corrió directa a los brazos de la botella, descontrolándose a medida que la adicción al alcohol se abría paso de nuevo en su vida. Según la propia Drew, tuvo que recurrir a la bebida para adormecer el dolor y finalmente tuvo que atravesar el fuego hacia la sobriedad. Afortunadamente, ha aprendido a superar sus demonios y actualmente es una fuerza a tener en cuenta en la escena de Hollywood. Número 15. Carrie Fisher. Tras el éxito de la franquicia original de la Guerra de las Galaxias, Carrie Fisher, que interpretó a la princesa Leia en el clásico de Hollywood, se lanzó a los precarios brazos de la fama. A los 13 años empezó a consumir cannabis e incluso admitió haber tomado cocaína en el rodaje de la Guerra de las Galaxias. El Imperio contraataca. Aunque afirmaba que en realidad
no le gustaba consumir cocaína, estaba dispuesta a subirse a cualquier tren que necesitara para colocarse. Para complicar aún más sus problemas, estaba su lucha contra el trastorno bipolar, una enfermedad mental que le hacía tomar varios medicamentos, acentuando aún más su adicción. Fisher pasó varias temporadas en rehabilitación, que no sirvieron de mucho para salvarla de sí misma. Incluso probó la terapia electroconvulsiva en un intento de recuperar el control de su vida. Por desgracia, esta batalla nunca se ganó, y cuando la actriz murió, el 27 de diciembre de 2016, se dice que su antiguo enemigo desempeñó un papel muy importante en su fallecimiento, aunque se dijo que había sufrido un ataque al corazón como consecuencia de la apnea del sueño. En el momento de su muerte, se encontraron varias drogas duras en su organismo, entre ellas heroína, morfina, cocaína e incluso éxtasis. Aunque trató de ganar la batalla a sus adicciones, al final se convirtieron en el último signo de puntuación de una vida que aún tenía más potencial. Pero si pensabas que la historia de Fisher era deprimente, deberías ver lo que viene a continuación. Número 14. Heath Ledger. La historia de Heath Ledger es uno de los ejemplos más tristes de cómo el abuso de las drogas puede arruinar fácilmente una carrera prometedora. Nacido el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia, Heath descubrió su talento para la interpretación a una edad muy temprana. Su primer papel fue el de Peter Pan en una producción escolar con solo 10 años. A los 16 se graduó en el instituto y decidió mudarse con su amigo Tommy DeCarlo a Sydney, Australia, para poder perseguir su sueño. En 1997, Heath Ledger debutó en el largometraje Black Rock. Pronto se trasladó a Estados Unidos, donde encontró un éxito aún mayor tras protagonizar la comedia de 1999, 10 cosas que odio de ti. Sin embargo, el personaje por el que muchos le recuerdan es su interpretación del Joker en El Caballero Oscuro, un papel que se ha convertido en tan icónico como el propio hombre tras la máscara. Pero entre bastidores, las cosas no iban tan bien para Heath. Aunque su carrera iba en ascenso, su vida personal era un caos. Al parecer, abusaba de varias drogas y sufría privación del sueño, por lo que solo dormía 2 horas cada noche. Esta espiral descendente le llevó a su prematuro fallecimiento el 22 de enero de 2008, a la edad de 28 años. Su ama de llaves y masajista lo encontraron inconsciente en la cama. Unos 7 minutos más tarde, cuando llegaron los servicios de emergencia, Heath fue declarado muerto. Su fallecimiento causó una gran conmoción en Hollywood, sobre todo cuando se confirmó la causa de su muerte. El informe toxicológico publicado tras su muerte reveló que había fallecido por una combinación de 6 analgésicos diferentes, medicamentos contra la ansiedad y somníferos. Aunque nunca se confirmó, también se dijo que Heath había consumido cocaína y heroína en algunos momentos de su vida. Su historia nos recuerda que, a veces, las escenas representadas por algunos de estos actores pueden reflejar la realidad de sus vidas privadas. Número 13. Nicole Richie, hija del cantante Lionel Richie y superestrella por derecho propio. Nicole Richie probó por primera vez la fama siendo una niña y nunca dio marcha atrás. Su floreciente carrera empezó con su papel en el reality show The Simple Life, que coprotagonizó con su amiga Paris Hilton. Tras el éxito del programa, Nicole se convirtió en uno de los rostros más conocidos de Hollywood. Pero con la fama llegaron los problemas causados por el consumo ilícito de drogas y alcohol como forma de hacer frente a la presión de vivir una vida de alto nivel. No pasó mucho tiempo antes de que su carrera y sus relaciones empezaran a sufrir las consecuencias de su adicción descontrolada. Todo llegó a su punto álgido en 2007, cuando Nicole fue detenida por conducción temeraria y condenada a 4 días de cárcel. Fue durante este periodo cuando tuvo una epifanía y se dio cuenta de que conducía cuesta abajo y sin frenos. Aunque el camino hacia la rehabilitación y la recuperación fue largo y arduo, Nicole estaba decidida a dar un giro a su vida. En 2008 ingresó en rehabilitación, donde empezó a enfrentarse a la realidad de sus adicciones y a los problemas subyacentes que acentuaban su dependencia del alcohol y las drogas.
A fuerza de voluntad y determinación, Nicole pudo ganar la lucha contra la adicción y desde entonces se ha convertido en una defensora de la concienciación sobre el abuso de drogas, ya que trata de salvar a otros del terrible camino que ella había tomado, que podría haber alterado totalmente el curso de su vida. Afortunadamente, Nicole pudo luchar hasta llegar al otro lado, pero la siguiente celebridad no tuvo tanta suerte. Número 12. River Phoenix. Todo el mundo adoraba a Joaquín Phoenix. Su sobresaliente actuación cuando interpretó al Joker en la película de 2019 terminó de cimentar su legado como uno de los actores con más talento de Hollywood, pero su hermano mayor, River Phoenix, tomó un camino más terrible, lo que lo preparó para una vida tumultuosa que finalmente terminó en una tragedia fatal. Desde que se encontró en el candelero, el brillante actor empezó a luchar contra muchos problemas relacionados con las drogas. Muchos de sus amigos conocían sus adicciones y le advirtieron de los peligros que entrañaba su estilo de vida. Hubo un momento en su vida en el que parecía estar recuperándose. Incluso se dice que permaneció sobrio durante 2 meses mientras rodaba la película Dark Blood en Utah y Nuevo México. Pero en cuanto regresó a Los Ángeles a finales de octubre de 1993, River se dio un atracón de drogas casi de inmediato. Tras varios días ingiriendo dosis peligrosas de cocaína y heroína, el joven de 23 años se desmayó a la salida del club nocturno Viper Room de Hollywood, delante de su hermano, su hermana y su novia. Se dice que el 31 de octubre de 1993 bebió una mezcla de heroína y cocaína conocida como Speedball. Aunque su novia se apresuró a llamar al 911, ya era demasiado tarde para él y fue declarado muerto poco después. Su historia es un testimonio del trágico final que suele acompañar a la historia de muchos pesos pesados de Hollywood que buscan consuelo en los traicioneros brazos de las drogas. Aunque su historia es ciertamente muy triste, la siguiente viene con un giro diferente, por no decir siempre. Número 11. Robert Downey Jr. Antes de convertirse en Iron Man, uno de los personajes más populares del universo Marvel, Robert Downey Jr. experimentó un triste giro en su vida que casi acaba con su carrera de forma abrupta. Para Robert, todo empezó en casa. Su padre, el cineasta de culto Robert Downey Sr., también tenía un historial de abuso de sustancias e incluso afirmó que permitió al joven Robert probar la marihuana por primera vez a la edad de 6 años. El consumo mutuo de drogas creó un profundo vínculo entre padre e hijo, que al parecer convirtió al joven Robert en un bebedor diario. A pesar de su adicción a las drogas y el alcohol, Robert Downey Jr. consiguió hacerse un nombre a mediados de los 80. Tras una temporada en Saturday Night Live, consiguió 2 papeles cinematográficos en Weird Science y The Pickup Artist, de John Hughes. En 1987, aunque era muy adicto a las drogas y al alcohol, Robert Downey Jr. siguió escalando posiciones en Hollywood a una velocidad pasmosa. Me encantaría. Es muy peligroso. Me encanta el peligro, ganando popularidad masiva como uno de los actores más carismáticos del momento. Pero su adicción pronto se cobraría un peaje en su vida y en su carrera, uno que casi puso un final escandaloso a su carrera. Uno de los incidentes más perturbadores de este episodio es el de un Robert ebrio que entra en casa de un vecino y se desmaya en su cama. Tras no presentarse repetidamente a un control de drogas ordenado por el tribunal, Robert Downey Jr. fue condenado a 3 años de prisión en 1999. Acabó cumpliendo 1 año en un centro de tratamiento de abuso de sustancias de California y en la prisión estatal de Corcoran. Mientras se encontraba en libertad condicional en 2001, Robert fue encontrado vagando descalzo por Culver City, California, y fue rápidamente detenido bajo sospecha de estar bajo los efectos de las drogas. Este incidente le costó su papel en la serie de televisión Ally McBeal, además de perder muchos de los otros trabajos de cine y teatro que tenía en ese momento. Pero en lugar de enviarle a la cárcel, el juez ordenó que el actor, ahora arruinado, ingresara en rehabilitación. Según Susan Downey, la esposa de Robert, este dijo adiós a las drogas en 2003, después de que ella le diera un ultimátum. Afortunadamente, también fue capaz de volver a calentar los corazones de sus adorados fans.
resucitando una carrera que llevaba mucho tiempo enterrada en lo que se ha considerado uno de los regresos más locos de la historia de Hollywood. Número 10. David Hasselhoff. En 2007, un deprimente vídeo de David Hasselhoff en estado de embriaguez se coló en Internet. Al famoso actor de Baywatch, conocido y querido por todos, se le podía ver en su casa de Las Vegas en el suelo de la cocina comiéndose una hamburguesa mientras su hija, Taylor Ann Hasselhoff, grababa el vídeo. Mucha gente se escandalizó ante esta revelación. Por fuera, parecía que Hasselhoff lo tenía todo controlado, pero todo el mundo ignoraba que luchaba contra una adicción que se había apoderado de su vida. El vídeo le llevó a una batalla por la custodia de sus 2 hijas adolescentes. Fue entonces cuando Hasselhoff supo que no podía seguir por ese peligroso camino. Tenía que hacer un cambio en su vida y tenía que hacerlo cuanto antes. Su primer episodio de adicción al alcohol se remonta a 2002, cuando entró por primera vez en rehabilitación. Después, en 2004, fue detenido por conducir en estado de embriaguez. Y en 2006, British Airways afirmó que se le había encontrado demasiado borracho para embarcar en un vuelo. Aunque sigue negando esa acusación, Hasselhoff trabaja actualmente para controlar su alcoholismo y hace tiempo que no aparece en el lado negativo de los cotilleos de famosos. Esperemos que aprenda a lidiar con su adicción y gane sus batallas privadas para que pueda seguir deslumbrándonos en la gran pantalla en Nochevieja. Número 9. Judy Garland. La historia de Judy Garland sigue siendo una de las más trágicas de la historia de Hollywood. En los albores del cine estadounidense, Judy se hizo famosa por su interpretación de Dorothy Gale en El Mago de Oz, estrenada en 1939. La película sigue considerándose una de las mejores de todos los tiempos, en parte gracias a la impecable interpretación de Judy. Pero en su camino a la fama, tuvo que enfrentarse a muchos problemas, muchos de los cuales tuvo que superar sola. La historia de Judy con el abuso de drogas comenzó antes de que El Mago de Oz la llamara. Durante el rodaje de Babes in Arms y Love Finds Andy Hardy, empezó a consumir pastillas estimulantes para poder hacer frente a la apretada agenda de trabajo. Cuando llegó al plató de El Mago de Oz, Judy consumía más drogas por minuto, y eso que solo tenía 16 años. Para mantener su atractivo físico, los productores de la película obligaron a Judy Garland a ponerse a dieta, tomar drogas y realizar varias actividades agotadoras. Su agitada vida profesional, unida a sus propias luchas personales, culminó con su muerte el 22 de junio de 1969, a la edad de 47. Su historia sirve de advertencia a muchos que desean el camino de la fama, un recordatorio de la depravación que se ha arraigado en la cultura de Hollywood, llevando a las estrellas infantiles a hábitos terribles que a veces arruinan sus vidas para siempre. En el momento de su muerte, se dijo que Judy Garland había sufrido una sobredosis de barbitúricos, poniendo fin a una voz que aún tenía mucho que decir. Número 8. Anna Nicole Smith. La modelo, actriz y personalidad televisiva estadounidense. Anna Nicole Smith cautivó los corazones de millones de personas con su encantadora personalidad y su innegable belleza. Tras dar el pistoletazo de salida a su carrera como página central de la revista Playboy en mayo de 1992, Anna se convirtió en un rostro inolvidable. En 1993 ganó el premio a la Playmate del año. Solo con hablar se me desabrochó el vestido y se me cayeron las tetas antes de pasar a ser modelo para firmas de moda como Genes y Moritze. Sé Hederet y adivina. Según los hallazgos posteriores a su muerte, Smith habría sufrido dolores crónicos durante toda su vida. Ninguno de sus numerosos médicos identificó nunca el origen del dolor, y su intento de aliviarlo la condujo al consumo de drogas. Pronto empezó a tomar docenas de analgésicos potentes, mientras su novio abogado utilizaba nombres de recetas falsas para ocultar la realidad a la prensa sensacionalista. Sin embargo, este flujo de drogas sin filtro fue finalmente la causa principal de su prematuro fallecimiento. El 8 de febrero de 2007, la noticia de su muerte enlutó a todo el país. La causa de la muerte fue una intoxicación aguda por drogas combinadas. Tratando de encontrar un respiro a sus dolores, se arrastró sin saberlo al abismo de la drogadicción del que nunca salió. Número 7. Amanda Bynes.
Esta estrella infantil de Nickelodeon saltó a la fama tras aparecer en la serie de comedia de sketches Todo Eso. Pero este nivel de fama fue básico comparado con la atención mundial que brilló sobre ella cuando hizo la transición al cine. Tras protagonizar éxitos como Big Fat Liar y What a Girl Wants, más gente empezó a apreciar lo buena que era. Pero fue la película Ella es el hombre lo que la descontroló. Cuando terminó el rodaje y se vio a sí misma vestida de travesti, afirmó que entró en una profunda depresión durante 4 o 6 meses porque no le gustaba su aspecto de chico. Cada vez más obsesionada con su aspecto, empezó a tomar Adderall, que se anunciaba como la nueva píldora de la delgadez. Fue una experiencia terrible para Bynes y acabó por llevarla por un camino que casi arruina su carrera. Empezó a experimentar con drogas como la cocaína y el éxtasis y se sumergió en la trinchera del consumo ilícito de drogas. Después de estar un tiempo sin trabajar, Bynes se metió en un estilo de vida que no requería otra cosa que drogarse y tuitear cosas extravagantes que casi arruinan su carrera. Afortunadamente pudo desintoxicarse y lleva tiempo así. Ahora, también ha recuperado su lugar en el trono como una fuerza a tener en cuenta en la escena cinematográfica de Hollywood y sus fans no pueden esperar a ver más de ella en la gran pantalla. Número 6. Philip Seymour Hoffman. La estrella de los Juegos del Hambre y ganador de un Oscar, Philip Seymour Hoffman sigue siendo una de las estrellas más queridas de nuestras pantallas. A los 20 años, Philip se convirtió en un bebedor empedernido e incluso se dice que experimentó con la heroína. La cosa llegó a tal extremo que, a los 22 años, tuvo que ingresar en rehabilitación para frenar su adicción antes de que arruinara su incipiente carrera. Tras encontrar el camino de la recuperación, formó una familia y se aseguró de que conocieran su pasado de adicciones. Era su forma de revelar los detalles de sus luchas para dar a su familia un acceso sin filtros a su vida. Por desgracia, esta racha de sobriedad no duraría para siempre. Tras pasar 2 décadas sin consumir, Hoffman entró en una especie de crisis de los 40 y recayó en el consumo de drogas. Todo el mundo se había acostumbrado tanto a su sobriedad que nadie sospechaba realmente que estuviera pasando algo, desde que se tomaba una copa o 2 hasta que las cosas se desintegraron aún más cuando empezó a consumir opiáceos con receta, además de su creciente alcoholismo. Tras el éxito de la obra de Broadway Muerte de un viajante de comercio, Hoffman empezó a experimentar con la heroína, un viaje del que nunca volvió. Aunque ingresó 2 veces en rehabilitación, esta vez no pudo ganar la batalla. Y el 2 de febrero de 2014, Hoffman murió de una intoxicación aguda por una mezcla de drogas que incluía heroína, cocaína, benzodiazepinas y anfetaminas. Aunque al principio había aprendido a domar sus demonios, su recaída fue un viaje sin retorno, apagando su brillante luz a los 46 años. Antes de seguir, aquí está nuestra selección de suscriptores de hoy. La historia de Charlie Sheen es una dura historia de adicción que sirve de advertencia para todos. Este peso pesado de Hollywood es famoso por su publicitado historial de abuso de sustancias. Ya en 1998, Sheen sufrió un derrame cerebral tras una sobredosis de cocaína y en 2010 fue encontrado intoxicado en una habitación de hotel destrozada en Nueva York, donde también admitió haber consumido cocaína. Su abuso de las drogas era tan terrible que empezó a perder trabajos por todas partes. Nadie quería trabajar con él y poco a poco empezaba a notarse en su carrera. Por suerte, ha sabido sobreponerse a sus demonios internos y actualmente se encuentra en la cima de su carrera mientras sigue haciendo reaparición tras reaparición. Como siempre, comparte con nosotros tu opinión al respecto en la sección de comentarios. Ahora volvamos al vídeo. Número 5. Brittany Murphy. Otra estrella infantil de Hollywood que recorrió un camino traicionero en su transición a la edad adulta fue Brittany Murphy. Esta burbujeante chica de teatro de Nueva Jersey fue criada por su madre soltera, Sharon Murphy. A los 17 años, Brittany ya actuaba en anuncios y en televisión. Debutó en el cine interpretando a Ty, una estudiante transferida con los ojos muy abiertos y despistada. Esto la lanzó a la fama internacional y pronto le siguieron sus aclamadas interpretaciones en Chica, Interrumpida y el clásico 8 millas.
Lo que se suponía que iba a ser la cima de su carrera acabó convirtiéndose en el principio de su caída. Empezó a aparecer en la prensa sensacionalista con un montón de rumores disparatados sobre ella. El 20 de diciembre de 2009, Britney fue encontrada muerta. Solo tenía 32 años. Según el informe del forense, su muerte se debió a una neumonía, acentuada por una anemia ferropénica y múltiples intoxicaciones medicamentosas. El día de su muerte, ingirió un antidepresivo, un anticonvulsivo, un medicamento inflamatorio y ibuprofeno para el dolor menstrual. Este brebaje se convirtió en su último baile al sucumbir a las garras de la drogadicción. Su historia es un recordatorio de las aterradoras perspectivas que ofrece Hollywood a quienes buscan su fama y gloria. Número 4. Corey Haim. Aparte de ser una de las mayores estrellas adolescentes de los años 80, Corey Haim tuvo una terrible historia en Hollywood, que a veces eclipsa sus muchos y monumentales éxitos como actor. Desde el principio de su carrera, fue víctima de abusos organizados contra menores. Para encontrar consuelo en sus momentos difíciles, Haim se refugió en las drogas. Cuando solo tenía 18 años, ingresó en rehabilitación para combatir su adicción al crack. Sin embargo, luchó por mantenerse sobrio, y llegó un momento en que parecía que la adicción se había apoderado de él en múltiples ocasiones. Estuvo a punto de perder la vida por una sobredosis, pero siguió recuperándose. Según los informes, se metía coca, se desafiaba con los amigos y se fumaba fardos de marihuana sin parar. A principios de los años 2000, Corey Haim se había convertido en una sombra de sí mismo, olvidado por Hollywood. De estar en la cima de su carrera, Corey pasó a estrellarse contra el suelo hasta el punto de tener que mudarse a un apartamento con su madre. Su vida llegó a un trágico final el 10 de marzo de 2010, cuando fue encontrado muerto en el apartamento que aún compartía con su madre. Aunque intentó escapar de las garras de la drogadicción, Corey recayó una y otra vez hasta que acabó por darse por vencido. Días antes de su muerte, se informó de que había salido a comprar drogas. En el momento de su muerte, tenía en su poder 552 pastillas con receta, que incluían 195 Valiums, 149 Vicodin, 194 Soma y 15 Xanax. La historia de Corey es para llorar, pero la siguiente te intrigará aún más. Número 3. Tara Reid. A principios de los años 2000, Tara Reid era una de las It Girls que estaban en el punto de mira en todo momento. Con sus destacadas interpretaciones en la franquicia American Pie y El Gran Lebowski, por nombrar algunas, Reid se convirtió en un nombre muy conocido. Sin embargo, entre bastidores se estaba gestando algo siniestro. Entre las luchas por superar una cirugía plástica fallida y una complicada vida familiar, se encontró a merced de una adicción al alcohol. Los tabloides la habían tachado de fiestera debido a sus desenfrenadas salidas nocturnas y a sus frecuentes interacciones con los paparazzi. Nadie sabía realmente hasta qué punto eran profundos sus problemas hasta que ingresó en rehabilitación en 2008 para tratar su adicción al alcohol. Por suerte para ella, Reid fue capaz de enfrentarse a este demonio, vencerlo y volver a encontrar su lugar en Hollywood, haciéndose un hueco incluso en medio de una feroz competencia. Número 2. Mel Gibson. Conocido sobre todo por su trabajo como actor y director en las películas clásicas Braveheart y La Pasión de Cristo, Mel Gibson se ha mantenido con éxito durante décadas. Sin embargo, su éxito se ha visto empañado por innumerables polémicas relacionadas con casos de agresión doméstica y alcoholismo y abuso de sustancias. Gibson fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol por primera vez en 1984, pero no sería la última. Años más tarde, se encontró en el lado equivocado de la ley cuando fue sorprendido por exceso de velocidad en Malibú en 2006. Sus problemas con las drogas se vieron acentuados por su depresión. Tras otro cargo por conducir ebrio en 2006, Gibson ingresó en rehabilitación y empezó a hablar abiertamente de su adicción. Con el paso de los años, ha encontrado el camino de vuelta a la sobriedad y a nuestros corazones, mientras sigue ofreciendo actuaciones llamativas en la gran pantalla. Número 1. Earl DMX.
El 2 de abril de 2021, DMX fue hospitalizado tras sufrir un ataque al corazón, resultado de una aparente sobredosis de drogas. A lo largo de su vida, DMX dominó a la comunidad del rap con su voz ronca y gruñona. Su adicción empezó muy pronto en su vida, después de aventurarse un poco en el mundo de la marihuana y el crack. Por desgracia, esto le llevó por un camino oscuro que finalmente culminó con su muerte a los 50 años. En el momento de su muerte se dijo que había tomado una sustancia en polvo. Aunque DMX será siempre recordado por sus contundentes canciones y su promoción de la cultura negra, la historia de esta figura de la excelencia afroamericana quedará manchada por el abuso de drogas que finalmente le costó la vida. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.